El doctor Martín es ingeniero bioquímico de profesión. Si mi memoria no me falla, su especialidad es en el área de alimentos, ¿verdad? Y de la misma forma tiene una maestría en ciencias en ingeniería bioquímica. También ostenta un doctorado en ciencias de los alimentos y biotecnología. Él ha investigado ampliamente lo que es una especie vegetal muy importante, que es la moringa. Ya nos estará por ahí hablando. La moringa es una especie vegetal de la cual se ha demostrado muchas características benéficas y ha estado haciendo estudios de su composición química y cómo varía en cultivos. En fin, ya de eso nos estará él hablando. Es catedrático por instituciones del nivel superior y pues ha estado en diferentes estancias en importantes centros de investigación, como lo es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato, Guanajuato. También ha estado por ahí en otro centro de investigación muy importante que es el IPICIT. Por ahí me va a corregir si ando mal. Sí Y es. es experto en trabajos con metabolómica, que es una de las ciencias más importantes en la actualidad. Su auge de esta última disciplina ha sido de los últimos 5 años a la fecha, podríamos decir, es cuando más se ha hablado acerca de metabolómica, aunque ya antes se hablaba, el desarrollo de las tecnologías ha permitido hablar acerca de la metabolómica, que es conocer la totalidad de los metabolitos que se encuentran presentes en una especie vegetal, ¿verdad? Y pues bueno, sin más preámbulos, doctor Martín, pues acá lo tenemos el día de hoy, muy honrados porque nos acompañe. Así que pues el espacio es totalmente suyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, doctora, y por la invitación. Es un verdadero honor estar con ustedes y platicar un poquito de la parte de investigación que realizamos, estas áreas nuevas de estudio que son metabolómica y proteómica. ¿Sí me logran escuchar bien, doctora? Sí. Perfecto. Sí, sí, lo escucho. Pues el día de hoy les presentaré algo relacionado con el proyecto de doctorado que desarrollamos en el doctorado y un poquito de las publicaciones que hemos obtenido a partir de estos estudios, así como algunas colaboraciones que realizamos tanto en la maestría como en el doctorado y la participación en algunos congresos internacionales que también tuvimos la oportunidad gracias a este proyecto. Voy a presentar pantalla. ¿Pueden observar la presentación? Sí, 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 sí. Voy a apagar un tantito mi cámara por cuestiones Sí, adelante. del internet. Bueno, chicos, bienvenidos a esta pequeña charla. Pues como bien comenta la doctora, mis trabajos se han enfocado en la parte de una planta llamada Moringa oleífera, que tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado o inclusive la conocen. Es un árbol que en los últimos 10 años fue introducido a México, en Chiapas también, y pues los pueden encontrar en cualquier espacio, parques, bulevares, inclusive muchos lo tienen en el patio de su casa. Es un árbol bastante de crecimiento acelerado, crece demasiado rápido. El día de hoy les voy a presentar algo de los trabajos que hemos relacionado con esta planta. El título de la presentación es Evaluación del efecto de diferentes dosis de vermicomposta y condiciones de estrés hídrico sobre el crecimiento, contenido de polifenoles y perfil proteómico de Moringa oleífera. Como les comentaba, Moringa oleífera es un árbol de crecimiento acelerado del orden de las brasicales. Se han identificado hasta el día de hoy 13 especies, las cuales están ampliamente distribuidas en todo el mundo. La especie que está introducida en México y en parte de Latinoamérica es Oleifera, Moringa oleifera Lam. ¿Por qué moringa? Moringa es un árbol originario de la India, el cual actualmente se cultiva en Estados Unidos, Bangladesh, Pakistán, Puerto Rico, México, entre otros países. La importancia de este árbol radica principalmente a su diversidad de componentes nutrimentales presentes en cada una de sus partes, como pueden ser hojas, semillas, flores y raíces. Estas se han utilizado ampliamente en la elaboración de alimentos para animales y también en la elaboración de alimentos para seres humanos. Hoy en día ya se hacen muchos productos a partir de la hoja y de las flores para consumo humano, y en la elaboración de alimentos para animales se utilizan tanto las flores, las hojas, los tallos, inclusive las raíces.
Las semillas se han utilizado ampliamente en la India, inclusive ya en algunos otros países, para la elaboración de un aceite comestible que se llama aceite de ven. Se le conoce, se le da este nombre por su ácido graso característico, que es ácido bengénico. Se ha utilizado ampliamente en la industria para hacer un poderoso lubricante para relojes y también en la elaboración de cosméticos. Eh, Podemos nosotros observar que es una planta, como lo podemos ver en esta fotografía, que tiene mucha biomasa, muchas hojas, y esto les estoy hablando que fue el proyecto de investigación que desarrollamos en el doctorado y tiene 30 días y ya tenemos unas plantas alrededor de 80 hasta 1 metro de altura y con mucha biomasa. Esta es la gran importancia de moringa, la gran característica, porque crece demasiado rápido y se obtiene tanta biomasa que es materia prima de excelencia para poder elaborar estos alimentos. Pero no también eso se ha elaborado, sino también se ha elaborado fitomedicamentos. De hecho, aquí en Chiapas hay una empresa que se dedica a elaborar fitomedicamentos a partir de la hoja y también productos para el área cosmética, como pueden ser algunos jabones, que son exfoliantes, también se han elaborado shampoos, cremas, entre otros productos industriales a partir y exclusivamente de la hoja de moringa. Sin embargo, desde su nacimiento se ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional. Se ha podido demostrar en artículos científicos que los extractos de moringa o las diferentes partes de ella pueden ser utilizados para combatir dolores de cabeza, dolores menstruales, inclusive gastritis, y hoy en día se está haciendo estudios bastante importantes porque se presume, se cree, se tiene una hipótesis que también puede ser puede tener alcaloides o son metabolitos estos que pueden tener utilización en la industria farmacéutica contra el cáncer. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, sus principales estudios se han enfocado únicamente en la hoja. ¿Por qué la hoja? Porque posee componentes nutrimentales diversos, como pueden ser azúcares, calcio, hierro, fósforo y potasio, una gran diversidad de alcaloides que se pueden utilizar, inclusivamente estos se utilizan mucho en la industria farmacéutica, vitaminas como la vitamina A, D y K, antioxidantes, compuestos fenólicos, aminoácidos, una gran diversidad de aminoácidos. De hecho, es una de las plantas que posee un alto contenido de triptófano, principalmente. También se ha reportado altas concentraciones de leucina, isoleucina, entre otros, y un alto contenido proteico. Sin embargo, se han enfocado mucho en los estudios de metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios en una planta únicamente los utiliza como mecanismo de defensa, no son parte del crecimiento como son los metabolitos primarios. Esa es la diferencia entre los primarios y los secundarios. Los secundarios únicamente se expresan en mayor concentración o una concentración óptima cuando la planta se encuentra sometida bajo diferentes condiciones de estrés biótico y abiótico. Pueden ser estrés producidos por plagas, insectos, nemátodos, virus, bacterias u hongos, o puede ser estrés ambiental, como puede ser exceso de temperatura, déficit de agua o exceso de agua. Cuando está bajo estas condiciones, las plantas empiezan a desarrollar ciertos mecanismos de defensa. Uno de esos mecanismos de defensa principalmente es la síntesis de metabolitos secundarios. Dentro de ellos lo podemos clasificar por grupos, de acuerdo a su estructura química, en terpenos, cumarinas, flavonoides, polifenoles, isoflavonoides, entre otros. Y eso ha llamado mucho la atención en los últimos años, porque una de las estrategias para poder aumentar la síntesis de estos compuestos o encontrarlos en concentraciones óptimas es sometiendo a estrés estas plantas. Estas plantas tienen esta característica, la mayoría de ellas, de poder sintetizar cualquiera de estos metabolitos secundarios para poder sobrellevar o mitigar el efecto del estrés hídrico. Además que estos metabolitos secundarios pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, se pueden utilizar para producción de colores, fragancia, aditivos, conservadores, entre otros. Por ello, la importancia de este proyecto.
nosotros nos enfocamos en someter a estrés hídrico por déficit y por anegamiento a la planta de moringa. Moringa oleífera tiene esta facultad que cuando está sometida a diferentes condiciones de estrés, puede aumentar la síntesis de estos compuestos. La moringa puede principalmente ser sometida a estrés abiótico por exceso de luz, temperaturas extremas, anegamiento, sequía o por un exceso de iones. Cuando la célula percibe esta condición de estrés, inmediatamente empieza una cascada de señalización dentro de la célula, la cual va a provocar un cambio en el metabolismo celular o una alteración, provocando cambios fisiológicos y de desarrollo en los cultivos, como pueden ser disminución de la altura, disminución del diámetro del tallo, pérdida de hoja, clorosis. Como pueden observar, aquí vemos unas hojas amarillas, es un efecto del estrés hídrico, empieza a perder la clorofila, disminución de proteínas o sobreexpresión de algunas proteínas que le permiten a la planta poder mitigar o sobrellevar el efecto de esta condición de cultivo, así como también algunos metabolitos secundarios, porque las plantas, principalmente su mecanismo de respuesta bajo ciertas condiciones de cultivo, pueden ser diferentes estrategias que pueden adquirir. En primera instancia, síntesis de enzimas antioxidantes, como pueden ser síntesis de peroxidasa, superóxido dismutasa, ácido ascórbico, entre otras enzimas o metabolitos que pueden secuestrar radicales libres que están siendo expresados por las condiciones de sequía, en este caso, y anegamiento en las cuales se encuentran las plantas. Y si no, el otro mecanismo es la síntesis de metabolitos secundarios, especialmente polifenoles. Dentro de ellos se encuentran fenoles y flavonoides, que también tienen esta peculiaridad de secuestrar radicales libres de las especies reactivas de oxígeno. ¿Por qué de las especies reactivas de oxígeno? Cuando un sistema de cultivo se encuentra bajo ciertas condiciones de estrés, inmediatamente tiene un estrés primario, las cuales es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo libera radicales libres y eso se le llama especies reactivas de oxígeno. Esas empiezan a oxidar proteínas, lípidos, inclusive empiezan a alterar el material genético DNA de la célula. Por ello, la estrategia es poder sintetizar ciertos compuestos, ciertas enzimas, ciertos metabolitos que tengan la característica de poder secuestrar estos radicales libres, estos iones singuletes, para evitar daño tanto en proteínas, lípidos y en el DNA de las plantas. Aunado a esto, en nuestro proyecto también nos dimos a la tarea de evaluar una condición orgánica. Como pueden ustedes darse cuenta, hoy en día la agricultura sostenible o sustentable es algo que se está trabajando mucho. De hecho, hay una gran diversidad de productos de manera orgánica. ¿Por qué? Porque se ha evaluado, se ha comprobado que el uso de fertilizantes químicos o el uso de pesticidas, herbicidas, contaminan el medio ambiente y además son tóxicos para el ser humano. En el caso de los fertilizantes inorgánicos, esos fertilizantes químicos, se ha demostrado que la utilización periódica de ellos puede disminuir la biota edáfica o la cantidad de microorganismos presentes en el subsuelo, en el suelo, erosión de los mismos, cambios estructurales en el suelo, y además disminuir la cantidad de nutrientes presentes en ellos que son indispensables para el desarrollo de los cultivos. Por ello nosotros decidimos trabajar con una fertilización orgánica, someter nuestras plantas a estrés hídrico y además adicionarles un insumo orgánico, en este caso vermicomposta. La vermicomposta es la degradación de compuestos orgánicos a partir de lombrices, una lombriz que se llama de la especie californiana. Este insumo orgánico o esta enmienda orgánica que nosotros le estamos adicionando al suelo le va a facilitar el transporte de nutrientes para el crecimiento de los cultivos, le va a proporcionar esos micronutrientes y macronutrientes necesarios para el desarrollo, como pueden ser nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que le van a permitir a la planta desarrollar sin ningún problema, como si le estuviéramos colocando un fertilizante químico. Además que este fertilizante
o esta vermicomposta orgánica no contamina el medio ambiente y lo más importante que es inocuo para el ser humano. Por eso es una de las alternativas que en los últimos años ha cobrado mucha importancia para poder aplicarlo en la agricultura sostenible. De hecho, ahorita la agricultura sostenible está haciendo mucho uso de vermicomposta, así como también de composta, que hay una pequeña diferencia con ellas, para poder tratar de disminuir la cantidad de fertilizantes químicos que se utilizan hoy en día, no contaminar el medio ambiente y tener productos de alto contenido nutrimental y que sean inocuos para el ser humano. Por ello, nosotros nos planteamos una justificación. Los cambios morfológicos y fisiológicos presentes en moringa ha sido muy influenciado por condiciones ambientales como puede ser la luz, la textura del suelo, la capacidad de retención de agua. De todos estos factores, la disponibilidad de agua, ya sea por un déficit o por un excedente, se ha logrado observar que pueden ser un factor muy importante para el crecimiento y desarrollo del cultivo de moringa y que esto puede afectar a largo plazo el crecimiento y el desarrollo de los cultivos, obteniendo productos de baja calidad nutrimental y muchos bajos rendimientos. Por ello, se decidió utilizar un insumo orgánico que permitiera mitigar el efecto del estrés hídrico y además poder proporcionarle o ayudarle en el crecimiento y en el desarrollo de moringa oleífera. Esto nos permitió plantearnos el siguiente objetivo general, el cual fue evaluar el efecto del estrés hídrico sobre el contenido de compuestos fenólicos y perfil proteómico de hojas de moringa oleífera bajo diferentes dosis de fertilización con vermicomposta. Y como primer objetivo específico, nos planteamos evaluar el efecto del estrés hídrico sobre el contenido de compuestos fenólicos provenientes de los extractos metanólicos de hoja de moringa oleífera cultivada con insumos orgánicos. Como segundo objetivo, evaluar el efecto de diferentes dosis de fertilización con vermicomposta sobre las variables agronómicas en cultivos de moringa oleífera sometidas a estrés hídrico. Como tercer objetivo, evaluar la actividad de la peroxidasa, una enzima que participa y es clave en la parte de especies reactivas de oxígeno, y la actividad antirradical en hojas de moringa oleífera fertilizadas con vermicomposta en condiciones de anegamiento y déficit hídrico. Y finalmente, evaluar la influencia del estrés hídrico sobre la síntesis de proteínas en las hojas de moringa oleífera fertilizada con vermicomposta. Para ello nos planteamos dos hipótesis. La primera fue que el uso de diferentes dosis de vermicomposta o diferentes concentraciones de vermicomposta mitigan el efecto del estrés hídrico y al mismo tiempo ayudan al crecimiento y desarrollo del cultivo de moringa oleífera. Y como segunda hipótesis, el contenido de proteínas y compuestos fenólicos aumenta en condiciones de estrés por anegamiento y por déficit hídrico. Una vez planteado tanto nuestros objetivos generales, específicos, la hipótesis que tuviera relación con nuestra justificación y el planteamiento del problema, ideamos una estrategia experimental, la cual fue planteada en tres partes. La primera, colectar el suelo que íbamos a utilizar. Nosotros necesitábamos un suelo que fuera deficiente de nitrógeno y fósforo para que cuando nosotros enmendáramos o le agregáramos vermicomposta, la vermicomposta le pudiera proporcionar esos nutrientes necesarios que necesitaba moringa para poder desarrollar, crecer y producir todos sus metabolitos primarios y secundarios sin ningún problema. Por ello también tuvimos que hacer la colecta de la vermicomposta. La vermicomposta en este caso nos los proporcionó un doctor con el cual fue parte de mi comité tutorial, que posee un rancho que se dedica precisamente a esto, es el rancho Loanda, que está por Coitos, Cintalapa, si mal no recuerdo. Una vez que nosotros obtuvimos el suelo y la vermicomposta, lo caracterizamos físico-químicamente. ¿Qué le medimos al suelo y la vermicomposta? Le medimos el pH, la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua,
la conductividad electrolítrica, el intercambio de iones, entre otros factores. Una vez que nosotros tuvimos la caracterización tanto del suelo como de la vermicomposta, pudimos utilizar, pudimos enmendar el suelo con nuestro insumo. Pudimos hacer el cálculo necesario que nos permitiera tener una tasa de fertilización por arriba de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que era lo necesario para el desarrollo de los cultivos. Después de esto, una vez caracterizado, teniendo estos resultados, fuimos a colectar la semilla en otro rancho que nos proporcionó, precisamente, que es uno de los ranchos más grandes de Chiapas, que cultiva moringa, que utiliza como base de alimentos para ganado y también para elaboración de fitomedicamentos. Fuimos por las semillas, hicimos un muestreo, tomamos esas semillas, las cultivamos directamente a bolsas de polietileno con 4 kilogramos de suelo, más cierta concentración de vermicomposta, para poder nosotros someter a diferentes condiciones nuestros cultivos, uno por anegamiento, otro por déficit hídrico y uno en condiciones normales, que era nuestro control. Una vez teniendo el cultivo de nuestra moringa y teniéndolo sometido a diferentes condiciones de estrés, evaluamos variables morfométricas: altura, diámetro del tallo, diámetro de la raíz, peso total, peso de la hoja, determinación de clorofila, contenido de proteínas, identificación de esas proteínas, cuantificación de metabolitos secundarios, actividad antirradical de estos metabolitos. Esto lo realizamos con la ayuda de técnicas analíticas, como es cromatografía líquida acoplada a masas en doble tándem, o LC masas. Esto lo pudimos realizar con una colaboración y una estancia que tuvimos con la doctora Ana Paulina Barba de la Rosa, del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí. La parte metabolómica lo hicimos con colaboración con el Tecnológico de Tepic, con la doctora Sonia. Una vez obtenido estos valores, todos estos resultados, usamos análisis estadísticos y bioinformáticos para poder interpretar todos esos resultados obtenidos y ver si había una correlación positiva del efecto del estrés hídrico con respecto a la concentración de proteínas y metabolitos, y del efecto de la vermicomposta sobre el crecimiento y desarrollo de moringa. De todos estos análisis que nosotros obtuvimos, para poder llegar a estos resultados, nosotros utilizamos un diseño de parcelas divididas con bloques completamente aleatorizados. Ese fue nuestro diseño experimental. Nuestro diseño experimental consistió en tener 3 parcelas, por eso se llama diseño de parcelas divididas con bloques completamente aleatorizados, donde cada parcela, como lo pueden ver acá en este diagrama, estaba sometido a una condición de estrés diferente, teniendo como un 60% de su capacidad de retención de agua, que era el estrés por exceso de agua, un bloque con 40% de su capacidad de retención de agua, que eran las condiciones óptimas que cualquier cultivo puede tener para poder desarrollar todo su crecimiento y síntesis de metabolitos primarios y secundarios, y un tercer bloque o parcela con una condición de déficit hídrico. Entonces nosotros sometimos a moringa a 3 diferentes condiciones: anegamiento, déficit y sus condiciones normales de cultivo. Aunado a ello, utilizamos 5 tratamientos. Uno, que era el control, que únicamente era suelo con la planta; 2 diferentes dosis o concentraciones de vermicomposta, una de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea y otra de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea; y 2, utilizando una fertilización química o inorgánica, que fue urea, a las mismas concentraciones que la fertilización orgánica, 500 kilogramos y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces teníamos como se pueden dar cuenta, un proyecto bastante complejo, porque no solamente necesitaba o quería yo evaluar cuál era el efecto del estrés hídrico,
sino también cuál era el efecto de diferentes concentraciones de fertilización orgánica sobre el crecimiento y síntesis de metabolitos primarios y secundarios, y si esta misma concentración tenía la capacidad de mitigar el efecto de estas condiciones de cultivo. De todos estos resultados obtenidos, usamos una herramienta estadística para poder analizarlo, un software, el cual era StarGraphics Centurion versión 16, el cual nos permitió realizar un análisis de varianza, el ANOVA, con un porcentaje de confiabilidad del 95%. Cabe mencionar que cada parcela que nosotros utilizamos tenía 3 réplicas. ¿Para qué? Para tener una desviación estándar y fuera precisamente un análisis estadístico significativo. Después de analizar todos estos resultados, estar en el invernadero regándolas, midiéndoles altura, diámetro, todas las variables que nosotros nos planteamos desde un inicio, pues obtuvimos los siguientes resultados. Los primeros resultados que nosotros obtuvimos de este proyecto fue la caracterización físico-química de nuestro suelo. El suelo que nosotros elegimos para poder trabajar presentaba ciertos parámetros físico-químicos: pH, conductividad, fósforo, carbono, nitrógeno, capacidad de retención de agua, textura y capacidad de intercambio de iones. Todas estas determinaciones se hicieron por triplicado. Pudimos observar que tenía un pH de 8.4 el suelo que nosotros elegimos, una conductividad electrolítrica de 0.17, una concentración de fósforo de 11.79 miligramos por cada kilogramo de suelo seco, una concentración de carbono de 6.07 gramos por cada kilogramo de suelo seco, una concentración de nitrógeno de 0.9 gramos por cada kilogramo de suelo seco y una capacidad de retención de agua de 530 gramos de agua por cada kilogramo de suelo. Además, poseía una textura franco-arenosa y una capacidad de intercambio iónica de 27.61. Todos estos resultados nosotros lo comparamos con la norma oficial mexicana 21 de la Semarnat del año 2000. ¿Para qué? Para poder clasificar nuestro suelo si era ácido, neutro o alcalino, si era rico o pobre en fósforo, carbono y nitrógeno, que son nutrientes indispensables para el crecimiento de los cultivos. Una vez comparado nuestros resultados con la norma oficial, pudimos nosotros concluir que nuestro suelo era deficiente de fósforo, deficiente de carbono y nitrógeno, y que era un suelo idóneo para las condiciones que nosotros necesitábamos para poder enmendarlo con vermicomposta, ya que la vermicomposta se sabe que tiene un alto contenido de nitrógeno, carbono y fósforo. Por ello, también realizamos la caracterización físico-química de la vermicomposta y ustedes pueden ver los resultados en la tabla número 2, donde efectivamente pudimos observar que poseía una concentración de 357 miligramos por cada kilogramo del suelo seco de fósforo, una concentración de 11.4 gramos de nitrógeno, más que nuestro suelo, y carbono de 11.63 gramos por cada kilogramo de suelo seco. Todos estos parámetros fisicoquímicos eran mayores que nuestro suelo y por eso era excelente nuestro suelo para poder ser enmendado con vermicomposta y que la vermicomposta le podía proporcionar no solamente estos macro y micronutrientes, sino también toda la biodiversidad microbiana que le iba a permitir degradar todos estos micronutrientes en compuestos más pequeñitos de fácil asimilación para moringa. También nos pudimos dar cuenta que tenía una relación carbono-nitrógeno de 14.6. La relación carbono-nitrógeno es muy importante tomar en cuenta. Valores superiores de 10 nos indica que hay mayor material orgánico que puede utilizar la planta para poder crecer, desarrollar y utilizarlo para poder sintetizar tanto proteínas como metabolitos secundarios. Además, pudimos observar que tenía una alta concentración o una alta capacidad de retención de agua, 920 gramos de agua por cada kilogramo de suelo. Una vez teniendo los resultados de la caracterización físico-química del suelo y el darnos cuenta que era un suelo deficiente en nutrientes,
pues era el suelo que nosotros estábamos buscando para poder enmendar este suelo con este insumo orgánico que era vermicomposta, por todas esas propiedades que ya les comentaba, que tiene alto contenido de nitrógeno, fósforo, además que tiene un consorcio microbiano, una diversidad edáfica bastante grande que permite la degradación de estos compuestos mayores a compuestos más simples de fácil asimilación. Cuando nosotros caracterizamos la vermicomposta, pues obviamente nos dimos cuenta que nuestra vermicomposta tenía esa facultad de poseer concentraciones muy altas de fósforo, carbono y nitrógeno, que eran mucho superiores a nuestro suelo. Y por ello concluimos que era un excelente insumo orgánico para poder enmendarlo. Cuando empezamos a tener estos resultados, también nos podemos dar cuenta que posee una alta capacidad de retención de agua. ¿Qué es la capacidad de retención de agua? La cantidad de agua que puede mantener o retener un suelo. Bajo nuestras condiciones de déficit hídrico, eso era bastante importante, porque íbamos a mantener el suelo en un periodo no muy largo, bastante hidratado. El detalle iba a ser cuando tenía yo mi parcela en anegamiento. Entonces queríamos evaluar cómo se iba a comportar la planta bajo esta condición. Por ello empezamos a hacer los cálculos pertinentes para conocer cuál era la concentración o la cantidad de vermicomposta que le íbamos a adicionar a nuestro suelo y que eso le permitiera a Moringa tener las condiciones óptimas para poder crecer y sintetizar metabolitos primarios y secundarios. Y además poder utilizar este insumo para tratar de mitigar el efecto de la condición estresante a la cual estábamos sometidos. Para ello hicimos una amplia búsqueda bibliográfica para ver cuáles eran las concentraciones de nitrógeno que requieren los cultivos para poder desarrollarse de manera óptima. ¿Y cuál fue uno de los pequeños problemitas que nosotros encontramos? Que va a depender mucho de la planta, de la variedad a la cual se vaya a aplicar vermicomposta. No es la misma concentración que requiere maíz a la que requiere el cultivo de papa, el cultivo de caña o en este caso el cultivo de moringa. Y es por ello que nosotros, como empezamos desde hace mucho tiempo con este proyecto, ahí hemos trabajado de manera inicial con una concentración de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta concentración de nitrógeno y la concentración de vermicomposta que le estábamos agregando no era suficiente para el desarrollo de moringa oleífera. Por ello, el título del proyecto fue evaluar diferentes dosis de vermicomposta. Y por ello nosotros propusimos 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Por qué? Porque 150 ya habíamos observado que no tenía un efecto significativo. Entonces esperábamos que entre 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea obtuviéramos un efecto significativo en las variables de crecimiento, así como también en la concentración de metabolitos primarios y secundarios. Y eso fue lo que nosotros pudimos evaluar y observar en nuestro experimento. En la tabla número 3 ustedes pueden observar el efecto de las condiciones de estrés hídrico sobre el crecimiento de moringa oleífera, donde podemos observar las diferentes condiciones de cultivo. Condiciones de déficit hídrico, que corresponden a un 20% de la capacidad de retención de agua, o CRAC, como lo quieran llamar ustedes. Nuestras condiciones normales, que es 40% de su capacidad de retención de agua, y las condiciones de anegamiento, donde teníamos el 60% de la capacidad de retención de agua del suelo. Para ello teníamos nuestros 5 tratamientos, el suelo, que era nuestro control, nuestras diferentes dosis de vermicomposta, 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea, nuestras diferentes concentraciones de un fertilizante químico, en este caso urea, a 500 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Porque eso era lo que también nosotros queríamos evaluar. Si había un aumento o una mitigación de la vermicomposta, si este era superior al uso del fertilizante químico, porque la idea de la agricultura sostenible o sustentable es dejar de utilizar fertilizantes químicos por la gran contaminación ambiental, por los altos costos, entre otras características. Más que nada,
cuidando la salud de los seres humanos. Y vermicomposta tiene todo eso. Aparte de proporcionarle esos macro y micronutrientes, pues es inocuo, como lo vimos en la parte de la introducción. Entonces pudimos observar que en déficit hídrico, nuestras concentraciones de 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea tenían diferencia estadística significativa con respecto a la concentración de fertilizante químico de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vermicomposta a esas concentraciones presentaba mayor contenido de altura, mayor altura, perdón, de nuestras plantas, a diferencia cuando yo le agregaba urea, un fertilizante ampliamente utilizado en la agricultura convencional. En el diámetro del tallo también vimos un efecto significativo por la vermicomposta, pero ¿qué sucede? Que fue a una concentración de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y aquí fue algo bastante importante observar, porque no solamente fue mejor que nuestro fertilizante químico, urea 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea, sino también a nuestro control, que fue suelo. Entonces nuestras plantas tenían un diámetro de tallo más grande, mayor. Cuando yo le adicionaba esta dosis de vermicomposta, a diferencia de agregarle urea a la misma concentración que me contamina el suelo, o simple y sencillamente no agregarle ningún insumo orgánico. Y esto es de importancia en muchos cultivos a nivel agricultura, porque entre más grande sea el diámetro de un tallo, en este caso de moringa, mayor resistencia podría tener a condiciones ambientales como son el viento. La planta de moringa es un árbol de crecimiento acelerado y además es muy débil. Cuando hay mucho viento, como en estos últimos días, se empiezan a romper las ramitas o inclusive el tallo, porque son árboles que pueden alcanzar hasta los 10 metros de altura en los primeros 2 años de vida. Entre mayor diámetro, mayor resistencia. También pudimos observar que la concentración de clorofila, bajo condiciones de enmienda orgánica de 500 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, eran mayor que la fertilización química. Entonces, los tratamientos que tenían diferencia estadística significativa eran suelo, vermicomposta 500, 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, con respecto a mi fertilización inorgánica, que fue urea. En proteínas, vimos algo muy interesante, que a una concentración de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea, obteníamos el mayor contenido de proteínas en hojas, a diferencia cuando le agregábamos 300 de vermicomposta o le agregábamos fertilización inorgánica a una tasa o una dosis de 500 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y además era mayor que cuando el suelo no tenía ninguna fertilización, ningún tipo de fertilización. Entonces nuestra hipótesis precisamente se cumplía, porque nosotros decíamos, o nuestra primera hipótesis, ustedes recuerdan, era que los insumos orgánicos aumentaban el contenido de proteínas y compuestos fenólicos. Y sí, a una dosis de 500 pudimos corroborar que sí hay un aumento significativo del contenido de proteínas con respecto a nuestra fertilización inorgánica y con respecto a nuestro control suelo. ¿Qué sucedía en condiciones normales de cultivo? En condiciones normales de cultivo, que tenían las condiciones de riego óptimo, principalmente, no pudimos observar ninguna diferencia estadística significativa con respecto a la altura de la planta. Le daba lo mismo si yo le agregaba vermicomposta o le agregaba fertilizante químico. No había un aumento en la altura, todas eran de manera constante. Pero ¿qué sucedía con el diámetro del tallo? Podíamos observar que a una tasa de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, sí había un aumento significativo del tallo con respecto a mi concentración de fertilizante químico de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso de clorofila, pudimos observar que el mayor contenido de clorofila se obtuvo a una dosis de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea con respecto a mi fertilización química. Y finalmente pudimos evaluar que la misma concentración que en déficit fue la idónea para aumentar la concentración de proteínas con respecto a mi control y con respecto a mi fertilización inorgánica. ¿Por qué? Porque obtuvimos el mayor contenido de proteínas. Por ello, nuestro tratamiento de vermicomposta
a 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea tuvo un efecto significativo en la concentración de proteínas. ¿Qué pasa en condiciones de anegamiento? Cuando nosotros sometimos a encharcamiento, inclusive anegamiento a nuestras plantitas, vimos que cuando estas estaban enmendadas con 500 y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea, presentaron diferencia estadística significativa con respecto a la altura de la planta con el tratamiento de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea de mi fertilización inorgánica. Hubo mayor altura bajo condiciones de anegamiento enmendados con vermicomposta con respecto a mi fertilización química. Pero ¿qué pasó? Que en el diámetro del tallo no observamos ninguna diferencia estadística significativa en ninguno de los tratamientos. Sin embargo, en clorofila pudimos observar que cuando la planta no se encontraba fertilizada, tenía la mayor cantidad de clorofila. Y eso se nos hizo bastante complejo discutir cómo es posible. Y ahorita van a saber el por qué. Nos dimos cuenta de ciertas características del anegamiento y encharcamiento que ahorita vamos a explicar más adelante. En el caso de la concentración de proteína, pudimos observar el mismo fenómeno que en las otras dos condiciones de cultivo. La dosis de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea permitió aumentar la concentración de proteínas con respecto a la fertilización inorgánica, principalmente. ¿Qué quiere decir? Hay un efecto significativo de esta dosis de vermicomposta con respecto a mis diferentes dosificaciones de fertilización química. ¿Qué sucede? ¿Por qué estos resultados? Moringa, como lo pueden ver, aquí tenemos una plantita de moringa en la cual tenía el suelo. Nosotros, como les comenté en la parte metodológica, sembramos moringa en bolsas de polietileno con 4 kilogramos de suelo y ciertas cantidades de vermicomposta y de urea, las cuales estuvimos regando periódicamente dependiendo de la condición en la cual nosotros estábamos evaluando. Nosotros nos dimos cuenta que el aumento de clorofila y proteínas en diferentes condiciones de cultivo se debió a la diversidad microbiana y el alto contenido de nitrógeno y fósforo presente en la vermicomposta. Si ustedes recuerdan un poquito en la tabla número 2, pudimos observar todos esos parámetros físico-químicos de la vermicomposta. La característica es el alto contenido de nitrógeno, fósforo y calcio y la parte de la relación carbono-nitrógeno, que era de 14.6. Entonces, todo esto le permitió a Moringa, con la ayuda de los microorganismos presentes en la vermicomposta, como son hongos micorrízicos, bacterias degradadoras de nitrógeno y fósforo, a degradar estos compuestos a compuestos más pequeñitos, pasaban un proceso del ciclo de nitrógeno de nitrato a nitrito, pasando por amonio, que es una de los compuestos de mayor asimilación por parte de Moringa oleífera, para poder obtener o asimilar el contenido de nitrógeno que nosotros le estábamos agregando. Esto, por medio de una ruta metabólica, con la ayuda de la enzima glutamato sintetasa, pasa a glutamina, y esto a su vez, con la ayuda de la misma o con otro complejo multienzimático, pasaba a dar lugar a glutamato, que esto directamente podía entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, que le iba a permitir a Moringa tener toda esa energía necesaria para poder sintetizar proteínas, clorofila y además poder solventar el gasto energético por las condiciones de cultivo en la cual nosotros la habíamos sometido. Y esto, a su vez, puede conectar directamente a la síntesis de aminoácidos, y como nosotros, si recordamos un poquito, la unión de estos aminoácidos por un enlace peptídico nos da origen a proteínas, y es por ello que a mayor concentración de fertilizante que nosotros orgánico le agregamos a nuestra planta, en este caso con vermicomposta, que tenía 11.4 gramos de kilogramo de suelo seco de nitrógeno, podíamos ver que hay mayor contenido de proteínas. Entonces había una relación principalmente entre el contenido de nitrógeno con la síntesis de proteínas y síntesis de clorofila. Y eso, bibliográficamente hablando, ya está reportado por Atiyeh y colaboradores en el 2010 en cultivos de tomate, en cultivos de melón y en cultivos de pepino. Entre mayor concentración de nitrógeno, mayor concentración de proteínas,
mayor concentración de clorofila y eso también permite mayor desarrollo de la planta y por eso nosotros en esas dosificaciones de vermicomposta pudimos observar mayor altura, mayor diámetro. Y también pudimos observar que la vermicomposta podía mitigar el efecto del estrés hídrico porque mantenía la altura, a diferencia de las otras condiciones, tipos de fertilización inorgánica y las que no estaban enmendadas con vermicomposta, y que la concentración de proteínas también era mucho mayor que los otros tratamientos. ¿Por qué esto? Principalmente, si se dieron cuenta, en la parte de la tabla número 2, que aquí se las volví a colocar, pudimos observar que poseía 960 de capacidad de retención de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que puede mantener esa cantidad de agua por cierto lapso de tiempo. En este caso eran 900 gramos de agua por cada kilogramo de suelo seco. Y esto permitía en un determinado tiempo mantener hidratada la planta. Por eso en condiciones de déficit hídrico, nosotros observamos que la dosis de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea y 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea podían mantener la altura de la planta y además podían aumentar el contenido de proteínas y de clorofila bajo esas condiciones. ¿Qué sucedió en la parte de anegamiento, encharcamiento, que vimos que ni vermicomposta, que ni urea permitieron un aumento significativo en la altura, en el diámetro, en clorofila? Es más, tuvimos mayor contenido de clorofila del suelo que cuando nosotros le adicionamos vermicomposta y urea. Pero en la parte de proteínas, por todo lo anterior, pudimos observar que sí había un aumento del contenido de estas. ¿Pero por qué en clorofila no? Principalmente en condiciones de anegamiento, cuando nosotros, nuestra planta prácticamente estaba sumergida en agua, hay un proceso de anoxia, hay ausencia de oxígeno por parte de las raíces y eso detiene el ciclo del nitrógeno. Además que muchos microorganismos que están presentes tanto en el suelo como en la vermicomposta se inhiben y ya no pueden degradar estos compuestos. Y como la vermicomposta tiene esta capacidad de mantener agua, si ya tenía agua de más, ya estaba en anegamiento, y luego le agrego vermicomposta, que tiene esta característica de mantenerla aún más, entonces el periodo de estrés era mucho mayor, y por ello había un fenómeno de clorosis. A diferencia de la plantita que únicamente tenía suelo, era más fácil para ella poder desechar esa condición porque no había un sustrato extra que le mantuviera reteniendo el agua. Por ello ahí nosotros pudimos observar un alto contenido de clorofila a diferencia de nuestros tratamientos con fertilización. ¿Qué sucede también con urea? ¿Por qué urea, que es un fertilizante químico ampliamente utilizado en la agricultura, no tenía un efecto significativo superior que nuestra vermicomposta? ¿Por qué vermicomposta, que es orgánico, que es un sustrato mayor, sí tiene esta bondad? Principalmente porque la urea es un compuesto inorgánico. Además, la urea, que es el fertilizante químico más utilizado por los agricultores, tiene una gran desventaja. Es altamente volátil. Tiene 46% de nitrógeno, un alto contenido de nitrógeno. Sin embargo, cuando tú lo agregas al suelo, inmediatamente por la temperatura ambiental se empieza a volatilizar. Y además, si tiene un excedente de agua, pues hace un lavado, se hace una dilución, se pierde mucho la cantidad de nitrógeno. Inclusive hay artículos que mencionan que se pierde hasta un 45% de la cantidad de nitrógeno en las primeras 4 horas de aplicación. Por ello, como nuestra vermicomposta está siendo mediado por la cantidad de microorganismos presentes en ella, pues ellos son los encargados de degradar de manera lenta y constante todos estos macro y micronutrientes a compuestos pequeños que se los va dando a la planta cuando ella los necesita. Y no se pierde, no hay volatilización, siempre va a estar ahí la planta absorbiendo ciertas cantidades de nitrógeno, fósforo, carbono, calcio, que le van a permitir el alto crecimiento y desarrollo. Además, también la vermicomposta posee ácidos húmicos y fúlbicos, contienen reguladores de crecimiento vegetal, hormonas de crecimiento vegetal, como son giberelinas y auxinas.
que se han demostrado ampliamente que ayudan al desarrollo de las plantas, en elongación del tallo, en aumento de la producción de biomasa, en la altura de la planta, en la altura de la raíz. Y todo esto lo posee vermicomposta. Por eso nosotros vimos que en cada condición y en cada uno de los tratamientos, pues la vermicomposta tenía este efecto significativo, porque no solamente poseía estos nutrientes en concentraciones muy altas, sino también posee reguladores de crecimiento, ácidos húmicos y fúlbicos y todo un consorcio microbiano que le va a permitir degradar todos estos compuestos a compuestos más pequeños hasta llegar a amonio, que van a ser fácil de asimilación de la planta y poder dar lugar a diferentes rutas metabólicas para poder sintetizar proteínas y el clorofila y metabolitos secundarios. Por otro lado, también pudimos observar que la actividad de la enzima peroxidasa aumentó significativamente. ¿Qué pasa con la actividad de la peroxidasa? La enzima peroxidasa es una enzima antioxidante. Principalmente es una de las enzimas también con catalasa y superóxido dismutasa que aumentan su concentración en condiciones de estrés hídrico. Aquí podemos observar que en anegamiento había mayor concentración de actividad de peroxidasa con diferencia al control y con diferencia a la condición de déficit hídrico. Claramente. ¿Por qué? Por las letritas que nosotros vemos, que me imagino que llevaban estadística, nos permiten visualizar quién es diferente, quién es el que tiene un efecto significativo. Y esto es importante conocer porque se ha estudiado ampliamente por Buruconda y colaboradores en 2016 y 2015 por Wei, que cuando hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno, hay un daño celular mayor. En condiciones normales de cultivo, todas las plantas producen especies reactivas de oxígeno, las famosas ROS. Siempre hay una concentración óptima, la cual está siendo equilibrada por estas enzimas antioxidantes. Sin embargo, bajo factores ambientales o condiciones de estrés ambientales, como fue nuestro caso, esas especies reactivas de oxígeno aumentan. Al aumentar, aumenta el daño en el DNA, en proteínas, en los lípidos, en la membrana, en el crecimiento y en el desarrollo. Cuando la planta empieza a tener estos efectos, inmediatamente su principal mecanismo de defensa es sintetizar o sobreexpresar esas actividades de peroxidasa para secuestrar todos esos radicales libres. Por ello, nosotros vimos que en anegamiento había mayor concentración de la actividad peroxidasa con diferencias a mis controles óptimos, y eso era obvio, porque mis condiciones normales pues no estaban estresadas, únicamente tenían esa concentración de especies reactivas de oxígeno equilibradas por la actividad antioxidante. Pero ¿qué sucedía? Cuando había un anegamiento, pues si había un excedente de esas especies reactivas de oxígeno y por ende había una actividad mayor de la enzima peroxidasa. Esto nos permitió observar que el moringa sufre mayor daño por anegamiento que por déficit hídrico. Por déficit hídrico también hay un contenido, una actividad de peroxidasa alta, a diferencia de nuestra capacidad de retención de 40, nuestras condiciones óptimas, pero el daño era mayor en condiciones de anegamiento y lo pudimos observar claramente en las tablas anteriores. ¿Por qué? Porque la clorofila disminuye, porque no hay diferencia en la altura, porque no hay diferencia en la parte del diámetro. Hay mayor daño por parte de estas especies reactivas de oxígeno causadas por el estrés de anegamiento. Esto también lo pudimos corroborar con un análisis proteómico. ¿Cuál era ese perfil de proteínas que estaban siendo involucradas en estas condiciones? ¿Cómo se estaban presentando? ¿Cómo se estaban comportando bajo estas condiciones? Para ello hicimos una estancia en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, con la colaboración de la doctora Ana Paulina Barba de la Rosa, donde por medio de cromatografía líquida acoplada a masas en doble tándem, iniciamos un análisis proteómico, el ver ese conjunto de proteínas que estaban presentes en cada una de las condiciones y cuál era su comportamiento. Aquí ustedes pueden observar un cromatograma. Aquí nosotros podemos observar cómo se estaban fragmentando nuestras proteínas por un determinado tiempo. Nuestros tiempos de corrida de las muestras en el equipo eran de 180 minutos, donde podíamos ver en el eje de las Y la abundancia de estas proteínas. Entonces notamos algo curioso, que en cierto lapso de tiempo
había un patrón de fragmentación similar en cada una de las muestras. ¿Cuáles fueron las muestras que nosotros analizamos? Analizamos muestras con déficit hídrico, con vermicomposta, con fertilizante químico, comparado con las condiciones normales de cultivo. Esto nos permitió tener este espectro. Este espectro de fragmentación nos permite visualizar cuáles son los fragmentos de ese péptido en esa muestra. Para tener un análisis proteómico confiable, robusto, por lo menos debemos tener 3 aminoácidos fragmentados de manera consecutiva. Y aquí lo podemos observar. Esta es la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína, en este caso de un péptido que obtuvimos, una de las muestras de las tantas que nosotros analizamos. Cada letra corresponde a un aminoácido, que es una clasificación de los aminoácidos. Y pudimos ver que se cumplió esa pequeña condicionante. Tuvimos fragmentación de los 3 aminoácidos de manera consecutiva, inclusive lo tuvimos 8 aminoácidos de manera consecutiva fragmentada. Eso nos permitió hacer un análisis bioinformático con un nivel de confianza del 99%. De todos estos resultados obtenidos, construimos un diagrama de Venn, en el cual pudimos observar cada uno de los tratamientos evaluados bajo diferentes condiciones: suelo con déficit, suelo con condiciones normales, vermicomposta con déficit, vermicomposta en condiciones normales, donde nos permitió observar el número de proteínas presentes en cada una de las condiciones. Por ejemplo, en suelo observamos 33 cuando estaba sometida a estrés hídrico, pero en condiciones normales habían 38, en condiciones de déficit hídrico, pero con enmienda orgánica, habían 40, y en condiciones normales a la misma tasa se expresaban 46. Pero también nos permitió observar que de estas proteínas, 13 estaban presentes en cada uno de los tratamientos, ¿sí? Y que además habían 15 proteínas diferenciales que estaban siendo expresadas bajo diferentes condiciones de cultivo. Por mencionar algunas, encontramos proteínas relacionadas con clorofila A y B, ATP sintasa, subunidad alfa y beta, ribolosa bifosfato, fotosistema 1, DNA ligasa, ferredoxina NADP, rubisco, entre otras proteínas. Esto también nos permitió realizar una red de interacción de proteínas, que es esto que vemos acá, que es una network. Esta nos permite conocer, primeramente, si están activas las proteínas, cuál es la evolución de estas proteínas y cuál es la parte funcional de ellas, con qué otras proteínas o enzimas están trabajando en conjunto. En esta red de interacción que ustedes pueden observar es de la proteína ATP sintasa en condiciones de estrés hídrico, o sea, en déficit hídrico, donde podemos observar las diferentes subunidades: ATP sintasa subunidad alfa, subunidad delta, gamma, y cómo estas están interactuando con algunas otras enzimas. Se ha demostrado que la ATP sintasa es una proteína transmembranal que produce ATP a partir del ADP y que le proporciona la energía necesaria a una célula para solventar cualquier gasto metabólico. Y esta se estaba sobreexpresando en condiciones de déficit hídrico. Y eso lo correlacionamos con los resultados anteriores. ¿Por qué? Porque en condiciones de déficit hídrico, moringa necesitaba mayor energía para poder llevar a cabo su desarrollo y además la síntesis de metabolitos secundarios. ¿De dónde lo obtenía? Principalmente de esta enzima, de esta proteína ATP sintasa. Le estaba dando toda esa bomba de protones para poder solventar el gasto energético y poder controlar esa condición de cultivo en un determinado tiempo. También pudimos observar y correlacionarlo con los compuestos fenólicos presentes en hoja. Una vez viendo todos estos resultados de interacciones, pudimos observar que los compuestos fenólicos también tenían un efecto significativo cuando estaba sometido a estrés y cuando estaba siendo enmendado con vermicomposta. Podemos observar en la tabla número 5 la cuantificación de estos compuestos fenólicos como fenoles y flavonoides y la actividad antirradical de cada uno de ellos en cada uno de los tratamientos, donde vimos nuevamente que a 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea existió diferencia estadística significativa con respecto a mi control, que fue suelo, y con respecto a mi
mi dosis de fertilización química. ¿Qué quiere decir esto? Que había mayor concentración de fenoles cuando yo le adicionaba al suelo vermicomposta que cuando yo le adicionaba urea y que cuando yo no adicionaba nada. El mismo fenómeno sucedió en flavonoides, pero a una tasa de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Y por ende, la capacidad antirradical fue similar. Hubo diferencia estadística significativa entre el tratamiento a 300, 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea con respecto a mi fertilización química a una dosis de 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué sucede en condiciones de estrés? Pudimos observar también que hubo un efecto. Había mayor concentración de compuestos fenólicos cuando nuestros cultivos eran sometidos a anegamiento, a diferencia de condiciones normales y a condiciones de déficit hídrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo someto a moringa, lo encharco por un lapso de tiempo, voy a tener mayor contenido de fenoles en la hoja, a diferencia de condiciones normales o en condiciones de sequía. El mismo fenómeno en flavonoides. Podemos ver que hay mayor contenido de flavonoides en condiciones de anegamiento, en condiciones óptimas, con diferencia a condiciones de déficit. Y por lo tanto, pudimos ver el mismo fenómeno en el porcentaje de actividad antirradical. Hubo diferencia estadística significativa entre los tratamientos 60-40 con respecto a las condiciones de déficit hídrico. ¿A qué se debe estos resultados? Nuestra vermicomposta también posee cierta cantidad de nitratos y nitritos. Además de la cantidad de nitrógeno que posee, todo este nitrógeno, y gracias a esta degradación de los microorganismos presentes que les explicaba anteriormente, como degradan estos compuestos y hay síntesis de aminoácidos, principalmente la ruta involucrada en la síntesis de compuestos fenólicos y flavonoides es la ruta del ácido shiquímico. Y este parte de dos aminoácidos aromáticos, tirosina y fenilalanina, cualquiera de los dos. Entre mayor contenido de nitrógeno, hay mayor concentración de estos aminoácidos aromáticos, y eso también está ampliamente reportado. Hay una correlación positiva entre la cantidad de nitrógeno que se le adiciona a un suelo con la concentración de metabolitos secundarios, especialmente flavonoides y fenoles. Esta ruta metabólica sigue el siguiente flujo. Con la ayuda de una enzima denominada fenilamonoliasa o por el gen PAL, da origen al ácido cinámico, al ácido cumárico y finalmente hasta llegar 4-cumaril-CoA. Y aquí es donde inicia la ruta de los fenilpropanoides, que con la ayuda del gen CHS 5 y 1 o con la ayuda de la enzima chalcona sintetasa, va a dar origen a la síntesis de flavonoides, de isoflavonas, de fenoles, como pueden ser quercitina, canferol, mircitina, antacionininas, entre otras. Entonces, por eso nosotros fácilmente pudimos observar que entre mayor contenido de vermicomposta le agregábamos, mayor cantidad o concentración, mejor dicho, de compuestos fenólicos y flavonoides se encontraban por esta correlación positiva. Por ello, nosotros concluimos que la dosis de vermicomposta de 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea mitigaron el efecto del estrés hídrico y aumentaron de manera significativa todas las variables de crecimiento y el contenido de proteínas. También que bajo condiciones de anegamiento, la adición de vermicomposta a una dosis de 300 y 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea aumentó el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y la actividad antioxidante. Por otro lado, el estrés hídrico por anegamiento estimuló la actividad de la enzima peroxidasa, la cual le permitió identificar los mecanismos o respuestas de defensa de moringa oleífera bajo ciertas condiciones, en este caso anegamiento y sequía. Además, el análisis proteómico comparativo que nosotros realizamos nos permitió conocer que a una dosis de 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea en condiciones de déficit hídrico, habían la presencia de 15 proteínas diferenciales relacionadas con la tasa fotosintética. Todo esto que les acabo de presentar nos permitió publicar 2 artículos en revistas indexadas. Una bajo el título de Análisis metabolómico y proteómico de moringa oleífera cultivada con vermicomposta y roca fosfórica bajo condiciones de estrés hídrico. Otro más
con el efecto, que es precisamente lo que les acabo de presentar, el efecto de diferentes dosis de vermicomposta bajo condiciones de cultivo sobre el crecimiento y perfil bioquímico de la planta medicinal de Moringa oleifera. Aparte de esto, hemos estado trabajando con las semillas, fue un proyecto de colaboración con la doctora Ana Paulina Barba de la Rosa, donde pudimos publicar un tercer artículo enfocado a semillas, donde nosotros comparamos la composición de aceite de la semilla de Moringa oleifera bajo dos métodos, hexano, que es una extracción convencional, y fluidos supercríticos, que es una tecnología verde, y ver cuál era la caracterización de la harina de las semillas de moringa, cuáles eran esas proteínas que estaban presentes ahí. También nos permitió participar en un congreso internacional en la ciudad de San Luis Potosí por la Asociación Mexicana de Investigación. Bueno, como les comentaba, pues esta colaboración con la doctora Ana Paulina del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología nos permitió generar este tercer artículo en Fumbio Science, en una revista del Sevier, donde nosotros, el objetivo del trabajo fue evaluar las diferentes concentraciones de aceites esenciales. Se le llama oleoresinas, nosotros así le llamamos, los ácidos grasos presentes en Moringa oleifera, cuando nosotros lo extraíamos con hexano, una extracción convencional, y cuando nosotros utilizábamos una técnica de extracción verde, se le conoce que es fluidos supercríticos, que utiliza dióxido de carbono como solvente. Y además de eso, ver la comparación del perfil de estos ácidos grasos, también analizamos la harina de la semilla para ver cuál era el perfil proteómico que estaba presente y cuáles eran las proteínas más abundantes en esta harina bajo estas condiciones. Todos estos investigaciones que nosotros realizamos, en la primera que les presenté sobre moringa, nos permitieron participar en algunos congresos. En el de semilla nos permitió participar en un congreso internacional por la Asociación Mexicana de Investigación de Productos Naturales en la ciudad de San Luis Potosí, el cual el resumen que nosotros enviamos, el proyecto, el trabajo que nosotros presentamos, nos permitió que publicaran ese resumen en una revista latinoamericana de química con ISNN, lo pueden checar, están todos los resúmenes de los trabajos que nosotros, de los trabajos que presentaron en ese congreso internacional, donde hubo personas mexicanas y extranjeras de la universidad, bueno, de Estados Unidos, hubieron canadienses, hubieron venezolanos, hubieron italianos, entre otros, que trabajan mucho la parte de plantas. Hay mucho por hacer, muchos proyectos muy interesantes sobre actividad antimicrobiana de los extractos, inclusive muchos proyectos de moringa enfocados para diabetes o de otras plantas que nosotros comúnmente lo tenemos en el patio de la casa y no sabemos que tienen ciertas propiedades medicinales. Todas esas investigaciones fueron presentadas en ese congreso. Y ya para finalizar, pues siempre agradeciendo a los laboratorios con los cuales yo he colaborado, principalmente con el laboratorio del Tecnológico de Tuxtla, que es mi casa de estudios, donde aquí pueden ver a su profesora de la materia, la doctora Ana Yancy, fue parte del grupo de trabajo con el cual estuvimos colaborando en el mismo laboratorio, prácticamente son todos ellos, con nuestro, en su momento, nuestro director de tesis, el doctor Víctor Manuel Ruiz Valdivieso. Además, agradecer a la doctora Ana Paulina Barba de la Rosa, que me permitió esta estancia de 6 meses con ellos para hacer toda esta parte proteómica, establecer las condiciones de la cromatografía líquida acoplada a masas, todo el análisis bioinformático que tuve que realizar para presentarles pues ese diagrama de Venn o esa red de interacciones, y cada uno de los compañeros que formaban parte de ese laboratorio, donde yo aprendí no solamente la parte de proteínas, sino también la parte de actividades enzimáticas, cultivos in vivo, entre otros experimentos que ellos estaban en su momento llevando a cabo. Pues no me queda más que agradecerle, doctora, a usted y a su grupo por permitirme este espacio y platicarles un poquito de lo poco que nosotros hemos hecho en la parte de investigación, así como también pues estoy abierto a todas las preguntas o comentarios que tenga usted o su grupo, Claro y que ahorita sí. las vamos platicando. Pues sí, yo creo que mucha aportación, la participación
usted el día de hoy, doctor, presentándonos su trabajo, creo que el día de hoy los estudiantes han podido ver la fusión de muchas cosas. En primera instancia, cómo se estructura un proyecto de investigación, ¿verdad? Porque tiene una secuencia, tiene una metodología científica. Y por otro lado, la aportación de los resultados obtenidos, porque se comprobaron muchas cosas. En una primera instancia que pues las condiciones a las cuales se somete un cultivo de moringa, pues tiene cierto efecto, ¿no? El anegamiento al que hace mención el doctor Martín en todo este tiempo es provocar una inundación, agregar mucha agua, porque su proyecto está pensado justamente como para poder sembrar estos cultivos y ver bajo qué condiciones ambientales podría sobrevivir en un ideal en el cual hubiera un problema de inundación, que eso vendría siendo el anegamiento, ¿cómo podría subsistir esa planta? Entonces es estudiar las condiciones que estresan a la planta alrededor para tratar de buscar condiciones en las que la planta pues continúe, ¿verdad? Porque al final de cuentas, aunque haya un problema de inundación, pero si la planta logra sobrevivir, lo importante es eso, ¿no? Y no haber pérdidas económicas en agricultura. Entonces, por ahí esa parte de su investigación y pues sin lugar a duda el toque de bioquímica que nosotros pudimos ver, donde ustedes se pudieron familiarizar o recordar la terminología que ocupamos en bioquímica de alimentos el semestre anterior, por ejemplo, las rutas metabólicas, los aminoácidos. El doctor nos comentó por ahí que existe una técnica que permite conocer qué aminoácidos están componiendo el péptido de una proteína, ¿no? Entonces vean qué increíble. Obviamente nos trae información de tecnología de primera mano, porque pues es para poder decir qué aminoácido hay en el péptido, imagínate, ¿no? Entonces es tecnología de primer nivel la que ocupó ahí el doctor Martín, y creo que es bastante interesante la aportación. Pero bueno, en este momento yo les voy a pedir a todos que si tienen alguna pregunta que hacer, váyanla pensando, y en lo que la piensan yo le voy a hacer una pregunta al doctor Martín, y este espacio también es para ustedes. Vamos a procurar que las preguntas pues se vayan un poquito rápido, porque también el doctor tiene por ahí actividades que hacer, pero vamos a iniciar. La primera pregunta con la que yo quiero abrir, y posteriormente los demás estudiantes van a ir preparando ahí alguna preguntita que tengan. Quiero recordarle a nuestros estudiantes que sus preguntas pueden ir dirigidas a la aportación de la investigación del doctor Martín o a la estructuración del proyecto de investigación. Entonces, la primera pregunta, doctor, sería, ¿cómo surge la idea de estudiar a la moringa? Porque tuvo que haber un planteamiento de problema. ¿De dónde surgió la idea de estudiar a la moringa? ¿Por qué la moringa y no otra planta, no? Ok, muy buena pregunta, y es una de las preguntas que siempre me han hecho en algunas ponencias que he realizado. Me recuerda esa pregunta exactamente igual fue en la UNICACH, cuando tuve la oportunidad de presentar un proyecto ahí. Este trabajo yo lo inicié en mis estudios de maestría. Cuando yo empecé mis estudios de maestría, hubo un empresario, el cual tenía cultivos de moringa oleífera, y él empezaba a fabricar alimentos para su ganado y algunas aves de corral, pero también empezaba la fabricación de fitomedicamentos, algunas cápsulas, algunas cremas y un shampoo a base de moringa. Sin embargo, se daba cuenta que la planta se moría bajo ciertas condiciones. Su terreno en ese momento, bueno, es un terreno que se encuentra muy anegado por agua, por el tipo de suelo que tiene, y pues no le daba los rendimientos de biomasa, de hoja, de tallo, mucho menos la cantidad, la calidad nutrimental de sus alimentos. Entonces se acerca con nosotros para ver cuál era la propuesta para que él pudiera cultivar moringa en ese terreno fangoso y que le permitiera tener una calidad excelente, nutrimental y un alto contenido de los compuestos primarios y secundarios presentes en la hoja, y además que la planta no muriera. Entonces, a mí me plantean el proyecto y yo en su momento tenía pensado hacer algo en la agricultura, pero con fertilización orgánica, y se prestó prácticamente todo lo que yo tenía pensado hacer con lo que estaba pidiendo el empresario. Ideamos una estrategia, y quiero comentarles que no fue el único proyecto que surgió de esto, surgieron 3 proyectos de moringa,
para 3 alumnos de maestría, el mío bajo condiciones de anegamiento y estrés hídrico, sobre el contenido de proteínas y metabolitos, uno más que fue sobre el contenido de aceites presentes en moringa, también sometidos a estrés, y otro más que se enfocó en la parte de rizósfera, en la parte de los microorganismos presentes en la raíz y cómo estos podían tener una aportación benéfica con la enmienda de insumos orgánicos, en este caso vermicomposta. Es así que surgió precisamente este proyecto. La problemática era principalmente eso, que tenían un suelo, mucho suelo, estamos hablando más de 25 hectáreas de cultivo, pero el problema era que no podía cultivar nada porque no crecía o simplemente no había rendimiento de esos cultivos. Y ya habían probado diferentes técnicas y eran muy costosas y no les funcionaba. Entonces querían ver otra propuesta, les propusimos esto, vieron los resultados y hoy en día es uno de los ranchos que produce fitomedicamentos. Se llama Novalife, la empresa, que se dedica a producir fitomedicamentos y algunos productos a base de moringa. Muy bien, pues el proyecto fue basado en una necesidad real con la finalidad de tratar de dar una respuesta y una solución y basado en eso es que se plantea el proyecto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Aquí es importante que yo le comente que los estudiantes, aunque están en sus inicios, ellos están cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, pues llevan esta asignatura en este momento y parte del trabajo que van a desarrollar a lo largo del semestre es desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, una de las cosas que yo les digo a ellos es que no se pongan una limitante para aquello que quieran investigar, que su idea tenga que surgir de una necesidad o de una problemática en su entorno, de su comunidad, y que bajo de ellos se definan sus metas. Entonces, ellos están trabajando con un proyecto de investigación. Si hay oportunidad al final, por ahí le voy a pedir a un integrante de cada equipo que diga brevemente de qué tratará su proyecto. Ellos aún falta para que dominen muchas técnicas y metodologías, pero todo proyecto tiene que surgir de una idea, ¿verdad? Bueno, mi siguiente pregunta va enfocada entonces a esto. ¿De qué depende el tiempo de un proyecto de investigación? Porque ya con todo lo que usted nos comentó y sus resultados, acabamos de ver que son 4 años de investigación. Entonces, ¿de qué depende un proyecto de investigación en cuanto al tiempo que se invierte? Ajá, principalmente la estructura del proyecto. Si nosotros estructuramos desde un inicio bien el proyecto, vamos a tener muchos problemas a la hora de desarrollarlo durante ese lapso de tiempo. Va a depender mucho también de los equipos, de los materiales de laboratorio que nosotros tengamos presente en su momento. Por eso, en su momento yo tuve que realizar unas estancias, porque pues aquí en Chiapas no contamos con esas herramientas o con esos equipos. Entonces, para poder realizar ese tipo de análisis, tuve que moverme a la ciudad de San Luis Potosí para poder hacer uso de estas herramientas. Va a depender mucho también del investigador, de la persona, qué tan responsable y dedicado sea. El estar constantemente leyendo, buscando bibliografía, con respecto a nuestro tema, qué es lo que ya está hecho, qué es lo que falta por hacer y seguir ese caminito. Además de ser autodidacta, muchas de las cosas que nosotros, que les acabo de presentar, yo lo aprendí en el proceso. La parte de análisis proteómico y bioinformático, todo ha sido de manera autodidacta, leyendo artículos, leyendo libros, estando presente con ciertos doctores y preguntarles qué herramientas son o cuáles son las bibliografías que me recomendaban estudiar o leer, y con base a eso empezar a trabajar, ensayar los análisis. Obviamente, a prueba y error, los primeros análisis que yo hacía, pues ni yo mismo les entendía o estaban mal, pero estar constantemente leyendo artículos científicos o referencias bibliográficas confiables me permitió pulir esa técnica y presentar cada uno de estos gráficos como un diagrama de Venn o una parte de una red de interacción o la parte metabolómica, que no les presenté los gráficos por cuestiones de tiempo, pero se pueden hacer otros tipos de gráficos como análisis de componentes principales o de coordenadas o de correlación. Entonces depende de muchos factores, pero principalmente radica mucho en la persona. Si nos apasiona, a mí me apasiona mucho esto, lo que hago, si te apasiona siempre vas a querer más y buscar más. Y cada vez que tú encuentres una respuesta, van a salir más dudas
Y eso es lo bonito de la investigación. De hecho, ahorita con lo que les presenté, surgieron muchas otras ideas que más adelante ojalá yo las pueda complementar. Y siempre, el conocimiento que nosotros tenemos ahorita es una gotita de agua y todo lo que desconocemos es todo un océano. Y eso pasa precisamente en la parte de investigación. Entonces, son muchos factores. El día colectar la muestra, depende también mucho de cuáles son las condiciones de cómo lo vas a tomar la muestra. Como les comentaba, el colectar el suelo no fue nada fácil. Fue ir a hacer un muestreo. Una vez que determinamos qué tipo de suelo, fue ir al campo a sacar el suelo, 1 tonelada, transportarlo al invernadero, secarlo, tamizar, realizar las pruebas físico-químicas, plantar las plantas, estar regándolas, estar midiendo. Es mucho trabajo, depende de muchos factores. Pero yo soy de la idea que uno de los factores más importantes es la persona. Si la persona no está comprometida o no le gusta lo que está llevando a cabo, pues difícilmente vamos a tener los resultados esperados. Es correcto. Creo que ha comentado muchas cosas importantes, ¿verdad? Desde el hecho de los análisis. Nosotros el día de hoy vemos una presentación con análisis que podrían ser muy complejos. Los chicos están aprendiendo muchas cosas básicas aún y quizás al verlo dicen, no, pues eso ya está en inglés, ni le entendí, ¿verdad? ¿Con qué trabajo le voy entendiendo el proyecto? Pero no, yo ahí también hago un llamado a todos y creo que el doctor Martín ha dicho algo interesante. Hay cosas que en la carrera no vas a aprender. En la carrera vas a aprender cosas básicas que te van a dar una idea de qué quieres hacer a un futuro, pero cuestiones de toda la información que nos presentó el doctor, pues obviamente las vas a adquirir ya en un posgrado, ya en una especialidad. Para eso se estudia una especialización, enfocarte en algo en el cual tú aprendas cuestiones a más detalle, ¿no? Y eso es lo que el doctor ya nos presenta hoy con el pleno dominio de toda esa información. Entonces, la licenciatura solamente es una porción muy pequeña que te da un contexto general, pero en un posgrado tú te especializas y aprendes cuestiones nuevas completamente que no ves en una licenciatura, ¿no? Bueno, pero si no me voy a ir yo aquí con las preguntas, yo creo que nuestros muchachos por ahí tienen alguna pregunta, entonces me gustaría escuchar algún comentario de alguien que quisiera hacer pues algún cuestionamiento. Este espacio es de ustedes. Tanto yo como el doctor Martín, pues tampoco vamos a validar acá una respuesta o una pregunta, simplemente su participación. Recuerden que esta sesión yo la planifiqué justamente para que pudieran ustedes tener esta interacción y este acercamiento con un investigador que hoy ha dado de su tiempo y de su agenda para estar con nosotros. Entonces, pues queda el espacio abierto, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Adelante, este es el espacio, este es el momento. Para esto es... A mí me gustaría preguntarle. ¿Y Alondra la escucho? Okay. En su experimentación había comentado que usó el experimento de diseño bloques al azar. Diseño de parcelas Nosotros divididas hemos con llevado bloques esa materia completamente y aleatorizados. Me gustaría saber si es necesario en todos los proyectos utilizar ese diseño experimental o también se pueden usar otros. Ok, Alondra, ¿verdad? Alondra, existe una gran diversidad de diseños experimentales y eso va a depender del tipo de experimento que en su momento usted se quiera plantear. Hay diseños probabilísticos y diseños no probabilísticos. En mi caso, utilicé un diseño probabilístico, el cual por las condiciones en las cuales iba yo someter el experimento y las variables que iba a evaluar, fue uno de los diseños experimentales que me permitía controlar ciertos factores. Un diseño de bloques de parcelas divididas con bloques completamente loterizados significa que tengo que bloquear ciertos factores. Estos factores se le llaman factores ruido. Son factores que yo no puedo controlar, pero pueden tener un efecto significativo en mi experimentación, como cuáles: la luz, la temperatura, la presión. Entonces, al bloquear y poder ser aleatorizado, porque si tú recuerdas, en mi diagrama eran 3 bloques de parcelas divididas y dentro de ellos habían 5 tratamientos y estos estaban aleatorizados en diferentes áreas. La aleatorización es una manera probabilística que te permite garantizar que cada planta que tú tomes
para analizar todas las variables que te planteaste tengan la misma probabilidad y que no tengas un sesgo o un error estadístico. Eso es lo que nos permite la aleatorización. Si yo pongo las plantas en un orden, como en filita, te lo voy a mencionar así, voy a tener un efecto, un sesgo, se le conoce en estadística. Para evitar este error, que es un error muestrial, aleatorizo, y eso me permite que esas 15 plantas, porque eran por triplicado, tuvieran la misma probabilidad de ser consideradas en el análisis de cada una de mis variables, para reducir ese sesgo o ese error muestrial, que así se le llama en estadística probabilística. Tú puedes, dependiendo de tu proyecto, puedes utilizar un diseño solamente aleatorizado que te permite únicamente garantizar que puedas considerar cualquier muestra sin ningún problema. Hay diseños de yates, Taguchi, hay diseños factoriales, multifactoriales, ¿sí? Ortogonales, de superficie de respuesta. Si tú quieres optimizar algún proceso, por ejemplo, te planteas 3 condiciones y quieres ver cuál es la que te presenta mayor concentración de, no sé, de harina en un proceso industrial, bueno, utilizas uno de superficie de respuesta donde vas a considerar ciertos factores que involucran en el rendimiento de la harina. Va a depender mucho de la naturaleza del proyecto que tú plantees, el diseño que tú vayas a elegir. Es correcto, ¿no? Aunque existe infinidad de diseños, pues dependerá la naturaleza del proyecto que se realice. Por lo general, en el área de los alimentos, lo que más se ocuparía sería un diseño de respuestas para optimizar un proceso alimentario donde controlas muchas variables, por ejemplo, temperatura, pH, no sé, viscosidad, y necesitas saber qué condiciones vas a ocupar para obtener resultados. Entonces podría ser más usado un de superficie de respuestas y un factorial cuando tú necesitas probar, por ejemplo, diferentes formulaciones. Esos serían como los más usados en el área de los alimentos. Muy bien, gracias Alondra. No sé si tuviera alguna otra pregunta. No, ya quedó claro. Gracias. Excelente. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más de los chicos jóvenes que tuvieran alguna pregunta que hacer? Yo creo que hay que aprovechar estos momentos en los cuales una persona nos visita, porque pues no se da todos los días, ¿no? Y qué mejor que la voz de una persona experimentada que domina el área y que ha estado de cerca en la investigación, quien nos puede dar justamente un comentario bastante certero. Entonces hay que aprovechar este momento para preguntar. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una. Excelente, Ana. Sí, de cuando usted comenzó con este proyecto y cuando lo terminó, al final, ¿cuál fue lo que a usted le llamó la atención o que le resultó más relevante? Híjole, de ese proyecto, lo más relevante para mí fue la parte del análisis proteómico. Cómo estas proteínas, bajo ciertas condiciones de cultivo, en estas condiciones de estrés a las cuales yo sometí, se podían sobreexpresar y cómo estas le podía proporcionar a la planta la maquinaria necesaria para solventar el efecto negativo de esta condición. Cómo a partir de rutas metabólicas podíamos ver el flujo electrónico que le estaba otorgando la energía necesaria para producir compuestos secundarios o metabolitos secundarios que más adelante le iban a servir a la planta para poder producir fenoles y flavonoides que iban a secuestrar estas especies reactivas de oxígeno, pero también como estas proteínas en condiciones óptimas no estaban siendo expresadas, pero esa detonante o esa condición negativa, la misma planta podía descargar una cierta cascada de señalizaciones que expresaba o encendía este gen que daba origen a esta enzima y luego a esta proteína. Eso para mí fue lo más relevante, ver que todas estas proteínas bajo esta condición, todas estaban enfocadas en la tasa fotosintética, todas. Y era lógico, ya después de tanto estudiar, dije, bueno, era lógico porque era el flujo de energía que requería la planta para poder solventar ese efecto. Obviamente es en un tiempo determinado. Si yo lo hubiera hecho todas estas plantas que les mencioné fue a 45 días después de la emergencia. Si yo lo dejo más tiempo, no sé, 90 días o 6 meses, la planta ya no va a poder solventar esto y va a provocar su muerte celular programada, la apoptosis celular. Es por un lapso de tiempo.
pero a mí me llama mucho la atención toda esta respuesta, toda esta maquinaria que puede tener una célula vegetal para poder sobrellevar esas condiciones ambientales. Es correcto. Bueno, solo para agregar algo ahí a lo que comenta el doctor Martín y aterrizarlo en algo que ellos ya han visto de bioquímica. Nosotros en la materia de bioquímica en particular, ellos aprendieron que las proteínas tienen funciones y una de ellas son las funciones enzimáticas. Entonces, lo que el doctor Martín descubrió en su trabajo fue justamente proteínas que tienen la función de enzima y que participan en un momento dado cuando está sometida a la planta a una situación de estrés, de problema, de dificultad. Entonces, descubrir esas proteínas con esa función enzimática específica en un momento de necesidad de la planta, ¿no? Entonces, bastante interesante porque pues por ahí viene otro proyecto que podría generarse. Bueno, vamos a hacer un poquito más breves y más rápidos porque ya nos queda muy poquito tiempo y el doctor Martí también tiene actividades que hacer. Entonces, me voy por ahí con Valerie, que tiene por ahí alzada la mano, entonces la escuchamos, Valerie, adelante. Sí, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tarda la lombriz en hacerlo y si solo la lombriz California se utiliza para hacer la composta? No le escuché al inicio, se cortó el audio. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuánto tarda la lombriz en hacer el suelo, o sea, la composta? La fabricación de vermicomposta o la producción de vermicomposta. Bueno, las lombrices californianas son de las especies más utilizadas por su maquinaria de degradación de estos compuestos orgánicos y transformarlos al humus de lombriz o al humus de lombriz, que es el exhibiado, que es un líquido que lo usan mucho en agricultura como foliar, o el excremento de las mismas que se utiliza principalmente como abono orgánico, que es la vermicomposta. ¿Cuánto le va a llevar el proceso de degradación? Dependerá mucho de la materia orgánica que se le proporcione a las lombrices. Hay materias orgánicas que son fáciles de degradación para ellas y materias orgánicas que inhiben su crecimiento. Por ejemplo, si les colocan dentro de la materia orgánica o el alimento de las lombrices cascaritas de piña o de naranja, estas inhiben el crecimiento, inclusive matan a las lombrices. Entonces les cuesta aún más degradar esto, pero si tú le das materia orgánica fácil de degradar, en 30, 40 días ya obtienes una vermicomposta, se llama de calidad. ¿Por qué? Porque cumple con la concentración de nitrógeno, fósforo, carbono y además con cierta temperatura y humedad. Muy bien, Valerie. Por ahí quedó ya contestada su pregunta del doctor Martín. Y pues que hay granjas que la venden, ¿no? La granja Luanda que está en Berriozábal vende por kilos esas lombrices californianas. Creo que un kilo de lombriz, si mi memoria no me falla, han de estar como en 150 o 200 pesos. Y pues es una medida que deberíamos de adoptar todos porque puedes tú generar el propio abono en tu casa. Una correcta vermicomposta no debe de oler. Y si huele mal, quiere decir que no está. Las lombrices son muy, digamos que en su proceso no tendría por qué haber algún olor desagradable, ¿no? Muy bien, excelente pregunta, Valerie. No sé si alguien más quisiera hacer alguna aportación con una pregunta, alguna duda. Yo tengo una duda. Excelente. Adelante. No sé quién habló primero. Le vamos a dar el espacio a... Tengo aquí el nombre de Ana Rosa, pero escuché la voz de José, creo que José tenía una duda por ahí. Sí, vamos a ser breves. José, adelante, por favor. Con respecto a la vermicomposta, mi duda es si funciona mejor esa o la urea con las plantas. Principalmente, de acuerdo a nuestros resultados, observamos que la vermicomposta es mucho mejor que la fertilización inorgánica por urea. ¿Por qué? Porque pudimos ver en las tablas aumento de la altura, diámetro del tallo y alto contenido de proteínas. La urea, si ustedes conocen un poquito de campo de agricultura, la fertilización se hace por periodos, principalmente en el cultivo de maíz. En el cultivo de maíz debe tener cierto crecimiento para fertilizar, nuevamente cuando ya esté en proceso de floración para garantizar el rendimiento del elote o de la mazorca. Entonces son largos periodos y son muchos periodos de fertilización que se le debe realizar, que encarece mucho la agricultura. En cambio, la vermicomposta
se le agrega una sola vez y va degradando constantemente y de manera lenta la cantidad de nitrógeno de estas plantas y va a permitir la absorción de los nutrientes. Obviamente va a depender mucho de la planta. Puede ser que le requiera una segunda fertilización o con una sea más que suficiente, pero en cierto estadio de la planta, en cierta de la planta, que le pueda otorgar esos nutrientes necesarios para tener altos rendimientos. Excelente. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su aportación. Francisco, no sé si hubiese otra pregunta. Sí, con respecto a la planta de maíz, quisiera saber si en cómo se fertiliza. Bueno, aquí en donde vivo fertilizamos 2 veces con la urea. Una cuando inicia y otra cuando ya casi llega a florecer. Pero en este caso quisiera saber si la vermicomposta funciona solamente una vez y ya es para que alcance hasta que dé, o se pueden tirar 2 veces. De hecho, hay muchas investigaciones en revistas indexadas y publicaciones, tanto muy viejitas como muy recientes, sobre el cultivo de maíz con insumos orgánicos. El maíz, por los artículos que yo revisé cuando desarrollé este proyecto, requiere al menos de 350 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea para que podamos obtener el mayor rendimiento y el mayor crecimiento de las plantas. Ellos han trabajado o han reportado que se requiere de 2 periodos de fertilización, una en cierto tiempo de emergencia de la planta, que creo que es a los 50 días después de la emergencia, y 2 antes de la floración. Una, para la primera le permita todo el crecimiento, y síntesis de metabolitos primarios, pues diámetro del tallo, hoja, altura, y la segunda fertilización para aportarle toda esa cantidad de nitrógeno, fósforo y carbono para poder producir el elote o la mazorca y tener mayor rendimiento. Eso de acuerdo a publicaciones recientes, José. Excelente. Bueno, gracias. Muy bien, y es una forma en la que no contaminamos, ¿no? Porque un exceso de uso de urea pues podría generar problemáticas en el suelo mismo, ¿verdad? A un uso de largo plazo, pues eso es lo que nos genera, es correcto. Bueno, entonces ya vamos cerrando y porque cuestiones de tiempo y el doctor también tiene actividades ya en punto de las 10. Pues por ahí vi que Ana Rosa había encendido el micrófono, pero confírmeme bien el nombre porque creo que no ese es el nombre de usted, de mi estudiante, no la reconozco. Inge. ¿Qué tal? Tenía una duda. ¿Tuvo alguna problemaria durante el proceso de investigación? Algo que le pregunta. Si tuvo alguna problemática, ¿cuál fue el problema que se encontró, doctor? Excelente pregunta, Ángel. Muy buena pregunta. Y recuerdan ciertos eventos que hasta me dan ganas de llorar. No, pero esa ya es la parte final, la parte metodológica de inicio, doctor. Sí. Nos vamos a poner a llorar todos aquí. Sí, hubo muchos problemas, principalmente establecimiento del experimento en el análisis proteómico. Moringa tiene una peculiaridad enorme y no contábamos con eso. No presenté por cuestiones de tiempo algunos geles de policrilamida que yo hice para determinar las proteínas o identificarlas, el perfil proteómico inicial. ¿Qué sucedía cuando yo realizaba los extractos de moringa en la parte de proteómica? Se degradaba muy rápido. Tiene una gran diversidad de enzimas que degrada muy rápido las proteínas. Inicialmente yo tenía cierta concentración, pero al segundo o tercer día la concentración se perdía hasta un 70%. Y yo no podía utilizarlo para mi análisis proteómico. Entonces, primeramente tuve que leer demasiado, establecer una estrategia en la cual en mis extracciones permitiera la estabilización de estas proteínas que no se me degradaran. Entonces, estuve probando diferentes métodos de extracción de proteínas. Por mencionar algunos, utilicé DTA, urea con tritón, fenol con urea, e inclusive utilicé algunas enzimas para tratar de evitar la degradación de las proteínas y hasta poder obtener un método de extracción que me permitió mantener la estabilidad de las proteínas y poder iniciar mi análisis proteómico. Eso me llevó alrededor de 1 mes y medio de estar trabajando. Después, el otro problema al cual me enfrenté fueron los geles de segunda dimensión que tuve que elaborar para hacer el análisis proteómico. ¿Por qué? Porque tenía que buscar una banda de pH en la cual me permitía captar todas esas proteínas en un rango. Entonces teníamos que estar probando muchas tiras de pH para poder tener la mayor cantidad de proteínas.
Y tal vez otro de los problemas que al final se presentó fue el análisis bioinformático. Como tuve muchos datos, alrededor de 10,000 secuencias, es que fue a partir del análisis de cromatografía líquida, necesitaba forzosamente pues un centro de supercómputo que me permitía analizar este tipo de resultados. Afortunadamente en el IPCIT contaban con ese centro de supercómputo. El problema era que necesitaba yo aprender ciertos software que me permitían transformar esos espectros que les presenté a datos crudos, a datos cuantificables, y eso también llevó un proceso. Fueron muchos problemas que tuvimos con la parte metodológica hasta poder llegar con estos resultados que les acabo de presentar. Excelente. Y sobre todo ser conscientes de que para todo proyecto jóvenes siempre va a haber un obstáculo, como todo en la vida, pero la constancia y la perseverancia y no desesperarse, porque cuando se implementa una técnica, tienen que pasar muchas semanas para poder estandarizar el proceso y obtener el resultado. Entonces no es fácil, aunque a veces ya está publicada una metodología, tú tienes que estandarizarla a tu procedimiento, a la naturaleza de tu muestra. Esa parte no es fácil. Ahorita el doctor nos presenta la parte bonita de su trabajo, pero cada metodología lleva un tiempo de estandarización, de dominarlo, de llevarlo a la práctica y que saliera todo, ¿no? Y es así, nada es fácil, ¿no? A veces vemos nosotros en la cima el éxito, pero debajo de esa montaña o debajo de ese iceberg hay raíces de obstáculo que se fueron venciendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues como en todo. Así es. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, vamos a cerrar la sesión el día de hoy por cuestiones de tiempo, pero de verdad, doctor Martín, que le agradezco profundamente que el día de hoy haya aceptado la invitación, porque vuelvo a repetir, su agenda es muy ocupada y que haya dispuesto de este tiempo para estar con los muchachos el día de hoy. Entonces yo le voy a pedir que en agradecimiento, quienes estén en su posibilidad, enciendan sus cámaras para que el doctor Martín los ubique, ¿verdad? y los reconozca. Y pues le agradecemos el tiempo nuevamente por estar hoy con nuestros muchachos. A veces coincidir es difícil y creo que lo logramos, pero no fue tarea fácil. Quiero decirle a los chicos, contactar a la persona y que nos acepte la invitación no es tarea fácil y pues hoy lo logramos. Aparte de que sé que es un excelente profesional, el doctor Martín es un amigo a quien yo aprecio muy profundamente. Y sé que es una persona honesta, sincera, y es una persona comprometida con principios éticos con su profesión. Así que la verdad que estamos muy honrados de tenerlo el día de hoy, y pues que sirva también de motivación para nuestros muchachos, que ellos continúen adelante. Yo creo que lo invitaríamos ya en otra sesión. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, gracias a ti, doctora, por la invitación, y gracias, chicos, por prestarme este espacio para presentarles un poquito de lo que nosotros hemos desarrollado durante el doctorado y lo que vamos a hacer en siguientes proyectos también. Va muy relacionado a la parte proteómica y metabolómica. Les agradezco mucho sus preguntas, la atención prestada, y cualquier cosa en lo que yo les pueda apoyar, pues estamos en la mejor apertura. La doctora Ana tiene mi contacto. Yo estimo igual mucho a la doctora Nayansi. Fuimos compañeros de laboratorio por mucho tiempo, diferentes líneas de investigación, pero al final del día compartimos muchas cosas en común en la parte de las metodologías, esta pasión por la parte de la investigación y la parte de del trabajo en biotecnología vegetal es algo que nos ha marcado mucho.